Era 6 de noviembre de 1943. La misión que se le había asignado a mi unidad era la de investigar la trinchera norte, que se encontraba a 50 kilómetros de nuestra base y con la cual habíamos perdido contacto hace 42 horas. Lo único que debíamos hacer era acercarnos sin ser detectados y confirmar si la trinchera había caído en manos alemanas o si solo se debía a alguna falla en su radio. Además, teníamos órdenes estrictas de evitar el combate a toda costa a menos que fuese necesario. No debíamos alertar de nuestra presencia en la zona al enemigo. Después de haber pasado un año en combate, esa era sin duda alguna la misión más sencilla y tranquila que me había tocado realizar y estoy seguro de que para mis compañeros de la unidad también lo era. Habíamos partido de la base con poca munición ya que las balas escaseaban y era prioritaria la defensa de la base, pero teníamos agua y algunas provisiones en caso tuviésemos que desviarnos y nuestro regreso tardase un poco más. Nuestro trayecto había pasado sin mayor novedad hasta que estuvimos a menos de 1 kilómetro de nuestro destino. Fue entonces cuando una densa neblina comenzó a cubrirnos. Era un fenómeno que nunca había visto y que nunca más volví a ver. La niebla era tan densa que no nos permitía ver más allá de 1 metro de nuestras narices. John Reagan, nuestro capitán, bajó su rifle del hombro y lo colocó delante suyo. Todos hicimos lo mismo poniéndonos a la defensiva. El capitán Reagan aminoró la marcha y comenzó a caminar lentamente, cosa que nosotros imitamos. Nunca había visto a John Reagan en combate y nunca había escuchado que alguien hubiera luchado al frente de las líneas enemigas con él, pero John Reagan tenía ese aire que te inspiraba a seguirle. Sí, el capitán Reagan era esa clase de hombre al que seguirías al fin del mundo y de regreso. Quizá era la presencia de nuestro capitán lo que nos daba cierta confianza a pesar de nuestra prácticamente nula visibilidad. Avanzamos a paso lento, acercándonos cada vez más a nuestro objetivo, cuando de pronto escuchamos un grito de auxilio. Ayuda. Gritó una voz. Una voz que parecía ser femenina, pero por la distancia a la que se oía no podíamos estar seguros. El capitán Reagan ordenó formación defensiva y obedecimos. Arnold, Jack, Daniel, Tom y yo nos colocamos en nuestros respectivos puestos, con nuestras armas listas y cargadas apuntando al frente. La niebla nos cubría de la visión del enemigo, pero también los cubría a ellos de nosotros. Permanecimos en nuestros sitios durante algunos minutos esperando a que algo sucediera. Nadie se atrevió a hablar o a moverse. No se escuchaba ninguna clase de ruido, lo cual era extraño en aquel contexto. Me había acostumbrado a escuchar el ruido lejano de los disparos, las explosiones, los aviones o los tanques avanzando. Había tanto silencio que incluso llegué a preguntarme si me había quedado sordo. ¿Y entonces, qué pasó, abuelo?, pregunta Damián, mi nieto, quien está atento a mis palabras. Oímos otro grito. Pero esta vez, ya no se escuchaba tan lejos. Le respondo al tiempo que comienzan a temblarme las manos al recordar lo que ocurrió después. Vengan.
El segundo grito se escuchó aún más cercano que el anterior. Inmediatamente después, una ráfaga de disparos comenzó a oírse. Eran disparos continuos, sin ninguna pausa. Quienquiera que hubiera disparado había gastado toda la munición de su arma. Era más que claro que estaba ocurriendo algo más allá de la espesa cortina de niebla que nos cubría, pero no podíamos adivinar qué era. Si acaso la trinchera estaba siendo atacada por nazis, o quizá nuestros aliados estaban igual de confundidos por la falta de visión y le estaban disparando a refugiados en la zona. Lo único que podíamos hacer era esperar, permanecer en nuestros puestos y mantener la formación hasta que pudiésemos entender qué rayos estaba ocurriendo. Se comenzaron a escuchar unos pasos, era el claro sonido de botas chocando con la tierra a gran velocidad. Todos sabíamos lo que ese sonido significaba. Alguien estaba corriendo a toda prisa hacia nosotros. De repente, de la niebla surgió una figura. Era un soldado alemán. En menos de un segundo nuestra unidad había acribillado a balazos a aquel pobre hombre. Todos habíamos puesto al menos una bala en su cuerpo, menos el capitán Reagan, quien no paraba de gritar alto al fuego. Él sí se había percatado de que aquel soldado estaba desarmado. Pese a ello, debo justificar a mis compañeros y a mí. La guerra es un evento para el que nadie, repito, nadie, está realmente preparado, y en ese momento no vimos a un hombre desarmado, vimos a un nazi a punto de arremeter contra nosotros. Su elegante uniforme gris era señal de abrir fuego. El capitán Reagan se acercó al soldado nazi, quien yacía moribundo en el suelo. Pese a todas las balas que recibió, el desdichado aún se hallaba con vida, pasando quizá por un dolor y sufrimiento inimaginable. El karma quizá, pensé. El capitán vio que el soldado movía sus labios, intentando decir algo. Acercó su oído para escuchar lo que decía. ¿Qué dice?, preguntó Tom. Tú te di Vogelheise. Es lo que dice, respondió el capitán en el mejor alemán que pudo pronunciar. Por supuesto, ninguno de nosotros hablaba alemán y ni siquiera teníamos la intención de aprenderlo. El significado de aquellas palabras lo aprendería muchos años después, gracias a mi primera esposa, una mujer alemana. El capitán Reagan se puso de pie, mientras nos miraba con reprobación. Recarguen, malditos idiotas. Tenemos que movernos, debe haber más alemanes cerca y es seguro que escucharon toda su fiesta. Rápido, muévanse ya, ordenó Reagan. Comenzamos a movilizarnos. Noté que Jack tenía un problema con su rifle, y es que no podía quitar su cartucho, se le había atorado. Arnold, después de burlarse un poco, se acercó para ayudarle, pero no avanzó ni 2 pasos cuando una bala que provino de la neblina atravesó su cráneo. Cúbranse, ordenó el capitán Reagan. Fue la última orden que dio. Lo siguiente que pasó, fue que su cuerpo se llenó de tanto plomo que quedó irreconocible. Algunos rastros de lo que alguna vez fue John Reagan quedaron impregnados en mi uniforme. Jack comenzó a disparar a ciegas con su arma a media capacidad. Había vaciado la mitad de su cartucho en aquel nazi y no pudo recargar su rifle. Fue abatido rápidamente. Yo también comencé a disparar en direcciones aleatorias, esperando a que alguna bala le diera a algún enemigo.
En menos de un minuto vacié mi cartucho y presa del pánico, comencé a correr en una dirección contraria a las balas que nos apuntaban. Tom y Daniel también comenzaron a correr en otra dirección opuesta a la mía al tiempo que disparaban sus armas. Jamás los volví a ver. La niebla seguía sin permitirme ver a más de 1 metro de mi nariz. Por momentos choqué con algunos árboles, cuyas ramas me cortaron las mejillas, pero no me detuve. No sé por cuánto tiempo estuve corriendo, la adrenalina y el miedo hicieron que el dolor de mis piernas fuera inexistente, pero sé que quizá habría durado otra media hora así de no ser porque caí en una trinchera. No fue un golpe directo contra el suelo, algo había amortiguado mi dura caída. Fue en ese momento que un olor nauseabundo golpeó mi nariz, al punto de hacerme vomitar. Miré lo que tenía debajo de mí y me levanté con horror al ver que había caído sobre 3 cuerpos. Las caras de esos cadáveres estaban destrozadas, completamente irreconocibles, pero portaban el mismo uniforme que yo, eran compatriotas míos. Al ver más allá, pude notar que había una larga pila de cuerpos que se extendía por toda la trinchera. Había llegado a nuestro destino, la trinchera norte. La misión estaba cumplida. Bueno, casi, aún faltaba averiguar qué había ocurrido. Aunque por todo lo que había sucedido momentos atrás, era más que claro lo que había pasado. Los asquerosos nazis habían logrado aniquilar a todos en la trinchera y ahora avanzaban en línea recta hacia la base. Pero de nada me servía haber llegado a aquella conjetura. Los alemanes ya estaban en camino y sin nadie que avisara a la base, el resultado sería inevitable. Quizá Tom o Daniel aún estuvieran con vida. Quizá alguno haya logrado escabullirse y ahora mismo se encuentre en camino, eso pensé. Prefería pensar eso. Me puse de pie y avancé, tratando de buscar una escalera que me permitiera salir de ese hoyo lleno de cadáveres. A medida que avanzaba, me percaté que no solo había soldados americanos, también había cadáveres alemanes y no eran pocos. Cualquiera hubiera pensado lo más evidente, que había sido una batalla cruel en la que ambos bandos habían sacrificado muchas vidas, pero, lo raro de la situación era que todos los cuerpos tenían el rostro destrozado. Lo que pensé en aquel momento fue que parecía como si se hubieran enfrentado únicamente con sus cuchillos y solo hubieran atacado a la cara. Esta idea tomó más fuerza cuando noté un segundo detalle en los cuerpos, y es que la mayoría no tenía muestras de haber sido atravesado por una bala. Seguí avanzando en busca de una salida, guiado únicamente por ese rastro de cuerpos. Después de varios minutos por fin encontré lo que estaba buscando. Me disponía a subir por la escalera cuando noté el cuerpo de un soldado alemán que yacía arrinconado junto a la escalera. Su rostro, al igual que el de los demás, estaba desfigurado por varios cortes y en sus manos sostenía un pequeño cuaderno abierto. Un diario seguramente, pensé. No se lo quité, y no sabes cuánto me arrepiento de no haber tomado ese puto diario. Es algo que me quemará hasta el fin de mis días. Las 2 páginas que tenía abiertas yacían cubiertas de garabatos, o lo que yo pensé que eran garabatos. Al acercarme un poco más y observar, noté que eran letras escritas con una rapidez desenfrenada, que casi rasgaban la hoja, y que repetían una única palabra. Vogelheise. Subí la escalera dejando atrás aquella fosa de la muerte.
Una vez estuve fuera, pude respirar un poco. El olor nauseabundo de la trinchera no me había dejado respirar con libertad, incluso después de que salí aún podía percibir un poco de ese olor a descomposición. Ese olor a muerte. Avancé en línea recta y vi con agrado que la neblina estaba comenzando a disiparse. Poco a poco mi visión se fue extendiendo y por fin pude contemplar con total claridad todo lo que me rodeaba. Me encontraba en un bosque ya marchito por el paso de la guerra. Era tierra destrozada por las bombas y las minas. Tierra muerta. No tenía un mapa y mucho menos una brújula, tampoco agua ni comida. Y lo más importante, no tenía ningún arma con la cual defenderme. Mi cuerpo fue haciéndose consciente de todo el esfuerzo realizado y las fuerzas comenzaban a abandonarme. Estaba a punto de desmayarme cuando escuché la irritante voz de Tom. Oye Nick. Por aquí, ven. Aquella voz me pareció un coro de ángeles en aquel momento. Sentí alivio y esperanza, al saber que no había sido el único en sobrevivir y que no estaba solo en ese bosque de muerte. Seguí la voz de Tom, que por momentos se oía a mi izquierda, luego a la derecha, luego atrás, y otra vez a la izquierda. Ese juego estaba comenzando a marearme. Corría en todas direcciones siguiendo su voz con la esperanza de alcanzarlo, pero a cada paso que daba, su voz se oía más lejana. Estoy aquí. Ven por mí. Necesito ayuda. Grité con todas mis fuerzas esperando a que me oyera, que me respondiera. Te veo. Esa última no había sido la voz de Tom, pero estaba tan desesperado que no me importó. Volví a gritar pidiéndole ayuda, pero no me respondió. Volví a correr en una dirección aleatoria mientras seguía gritando, pero no encontré a nadie y no obtuve ninguna respuesta de vuelta. Seguí avanzando unos metros más hasta que salí del bosque y llegué a un campo destruido. En medio de aquel campo, yacía una figura extraña. De lejos parecía una cruz, pero con algo atado en ella. Al acercarme más, noté que era una figura humana la que estaba atada, una mujer, de cabello negro y largo que le caía sobre el rostro y cubría sus hombros. Vestida completamente de un blanco manchado de tierra y sangre. La figura se asemejaba mucho a la imagen de Cristo crucificado, pero esta era una representación bastante bizarra y terrorífica. Solo podía pensar en que quizá los malditos nazis habían torturado a aquella pobre mujer y después la habían colocado allí, sobre esa extraña cruz, como advertencia. Ya no podía seguir viendo ese horrible paisaje. Estaba por dar media vuelta e irme, cuando una voz sonó detrás de mí. Ayuda. Me di la vuelta buscando en todas direcciones a quien le pudiera pertenecer aquella voz, pero una vez más no encontré a nadie. No había nadie. Volteé para ver al frente, hacia donde estaba esa mujer en la cruz, pero ya no había ninguna mujer. Solo estaba la cruz. Te veo. Algo susurró esas palabras a mi oído. Algo que no pertenecía a este mundo. Esa no era la voz de una mujer, ni de un hombre, ni de un infante. Sonaba como si un millar de bestias hablaran a la vez desde lo profundo de un pozo. Mis piernas temblaron y se derrumbaron en el suelo, dejando caer mi cuerpo. Mi vista se nubló y mi mente se apagó. Desperté en la enfermería de la base, con un montón de vendas cubriendo el lado izquierdo de mi cara.
Todos lucían muy tranquilos. No había señales de que la base hubiera sufrido un ataque. El médico me contó lo que había sucedido. Cuando mi unidad no regresó, se mandó a un segundo grupo, los cuales vieron los cadáveres de los alemanes regados por todo el campo junto a los cuerpos de mis compañeros. Encontraron los cuerpos del capitán Reagan, de Jack y de Arnold. El mío estaba junto a ellos. Cuando vieron mi rostro desfigurado creyeron que estaba muerto, y de no ser por un cabo llamado Franz, que notó mis respiraciones, me habrían enterrado vivo. La historia oficial fue que mi grupo se topó con los alemanes de camino a la trinchera y nos vimos forzados a atacar. Logramos acabar con el enemigo, nada más que con 10 perros nazis, pero lamentablemente se cobraron la vida de 3 de nuestros hombres. En cuanto a Tom y Daniel, siguen desaparecidos, al igual que los cuerpos de la trinchera. No encontraron nada de lo que yo les describí, no había ningún cadáver con el rostro desfigurado, y nadie pudo explicar qué había pasado entonces con los 20 soldados que aguardaban allí. Después de todo lo que me contaron, no quise seguir dando explicaciones, no conté nada de lo sucedido, ni de lo que vi en aquel bosque, ni de la mujer en la cruz. No quería que me dijeran que me había lesionado la cabeza y que solo fueron alucinaciones o que me tomaran por loco. La guerra terminó 2 años después, pero no volví a casa, porque volver implicaba tener que atravesar todo ese maldito bosque del infierno otra vez y no estaba dispuesto a ello. Hice mi vida en Alemania, me casé con una mujer llamada Frida, aunque no tuvimos ningún hijo. Debido a una enfermedad, ella murió un par de años después. Volví a América solo cuando pude abordar un barco. Volví a casarme y tuve a tu madre. Pero esta historia jamás se la he contado a nadie, no se la conté a tu abuela y no pienso contársela a tu madre. Cuando alguien me pregunta cómo me hice esta cicatriz, solo digo que una granada me explotó en la cara. Y la única razón por la que te cuento esto es porque volví a escuchar esa maldita voz, susurrándome al oído izquierdo, justo como ese día, la escucho claramente a pesar de que perdí la audición. Ahora aquellas palabras pronunciadas por el alemán, la que escribió ese soldado en ese cuaderno una y otra vez, resuenan en mi cabeza sin ningún sentido. Espantapájaros. Mata al espantapájaros.